Estoy ante una decisión. Una está aquí y otra está aquí. ¿Cuál me aconseja? Veo opiniones divididas. Esto es producto de la tierra. Es natural, sin azúcar. Esto no hay que describirlo porque todos ustedes lo conocen. ¿Cuál me aconsejan? ¿El natural? Allá insisten que era de este lado. ¿Cuándo empezó esto? Echen a rodar su imaginación. ¿En dónde empezó este producto? En la mente y en el corazón de alguien, ¿sí o no? Y esta persona, cuando se propuso fabricar este producto, ¿qué fue lo que se imaginó? Se proyectó. 1892, gracias mi amor por tus valiosos aportes. Tengo una investigadora profesional, mejor que Google, mejor que la inteligencia artificial, porque no es artificial, es de carne y hueso, como a mí me gusta. Dicen los que cuentan y cuentan los que dicen que se propuso que hubiera una cosita de estas en cada país del mundo. Propuso llegar a todas las naciones. ¿Lo logró? Dicen que sí. No me consta. No sé si en Corea del Norte hay de esto. Pero algunos dicen que lo logró. Tenía un amigo por allí que hacía pan. Si me estás viendo, tú sabes que es contigo. Focaccia. Y la visión de ellos era: llegaremos juntamente con Coca-Cola a todos los países del mundo. ¿Por qué hablo de esto? Porque este mes vamos a hablar de emprendimiento. Vamos a pedirle a Dios que nos ilumine con su palabra el emprendimiento. Y hay algo, quiero hablarte de dos cosas muy importantes para el emprendimiento, que es la fe y la visión. ¿De qué vamos a hablar hoy? La fe y la visión. Estos son dos elementos que toda persona que quiere emprender en el reino de Dios necesita. Fe y visión. Pero la fe y la visión son dos elementos que el sistema ha tergiversado. La fe ha sido tergiversada por el sistema a través de la religión. Entonces tenemos fe en la pata de conejo. Fe en que las malas energías se van con la velita amarilla o la blanca. Fe en que la mata de sábila detrás de la puerta trae prosperidad. Fe en que en una cruz de madera con bolsitas de grano va a haber prosperidad. Y es una fe, una palabra muy importante que ha sido desviada. Fe en yo sé que eso me va a salir, eso me va a salir, eso me va a salir. Por eso uno de los objetivos de esta noche es aclarar qué es la fe. Esa fe del reino, esa fe que proviene de Dios, esa fe poderosa. Y la visión es algo que desvió el sistema por medio de la economía, valga la redundancia, del propio sistema.
Entonces, todas las empresas te hablan de la importancia de tener una visión. Hay talleres, capacitaciones acerca de cómo se construye la visión, formas de redactar la visión, pero es una visión miope, yo diría cegatona, yo diría visión falsa. Porque quiero hablar de la visión y de la fe que van de la mano del reino de Dios. Ahora, ¿podríamos decir que esta persona tuvo fe? Sí. ¿Y tuvo visión? Sí, llegó hasta acá. Pero les aseguro que el mundo sería mejor sin esto. Cualquier cantidad de enfermedad hay detrás de este consumo. Alguien diría, pero en exceso, pues unita no hace daño y cosas así. Pero cuando miramos el siglo pasado y los problemas de diabetes y todo ese tipo de cosas están en productos como este, que cambiamos el agua, cambiamos productos naturales por esto. Me acuerdo cuando éramos pequeñitos y en la casa querían como darle a uno un consentimiento, un regalito. Tome, mijito, para la gaseosita. Hasta el diminutivo, como si fuera lo consentidito, ¿no? Tome para la gaseosita. Los partidos de fútbol, echemos la gaseosa. Y se volvió tan común, claro, y eso fue un bombardeo de comerciales, de una cantidad de cosas, que se hizo parte de la canasta familiar. Y cuando alguien ya lo adquirió como tal, qué camello dejarla. Pero destruye completamente, es dañosa. Entonces, aunque tuvo fe y tuvo visión, ¿podemos decir que contribuyó a que el mundo sea mejor? No. Cuando hablamos de fe y de visión en el reino de Dios, tienen la característica de que su final es muy bueno. Entonces, Dios necesita, la palabra que voy a compartir hoy aplica para todos, pero quiero hacer un énfasis. Dios necesita empresarios. Pero cuando hablo de empresarios, no quiero colocarte este producto como ejemplo. Quiero que vayas más allá. Por eso quiero hablar hoy de fe y de visión, porque no habrá un empresario sin fe y sin visión. Un empresario en Dios. Cuando yo te digo en Dios, es que cuentes con los recursos del Dios omnipotente, con el respaldo del Dios omnipotente, con el poder del Dios omnipotente. A eso me refiero. A eso me refiero. Hay muchas empresas de muerte. Muchas empresas de muerte. Y obviamente no son de Dios. Pero a Dios le interesa que se construyan las empresas de vida, porque las empresas de muerte las necesita el mundo, el sistema, y están allí con una intención. Un griego invierte cualquier cantidad de dinero en el aborto. Por eso se hicieron de todo para hacerlo algo político, algo establecido. Son millones y millones y millones y trillones de dinero lo que mueve eso. De tal manera que es una empresa que se disfraza de derechos personales, de derechos humanos, y es una empresa de muerte, de muerte. Y muchas personas ceden ante la presión que se ejerce en todos los países del mundo. De tal manera que un político que se oponga a eso va a tener que tener fuerza en su brazo para poder resistir. Y hay muchos que con la forma humana de hacer política terminan mirando para dónde va el río y ahí se meten, entonces terminan adoptándolo. Pero es un asunto complejo y son empresas de muerte. Así que
Si el enemigo, y cuando te hablo del mundo, hablo del sistema espiritual, necesita empresas, pues el reino de Dios también necesita empresas. Por eso quiero hablar durante todo este mes de esta temática, salpicando otros temas, porque no todos son empresarios. Los que yo tengo aquí, no todos son empresarios, pero uno que otro, tal vez allá en casa me está escuchando. Y yo quiero, y Dios quiere, que salgan a la luz los empresarios. Pero estos principios también son para profesionales. Estos principios también son para personas llamadas, como en este siervo, a predicar el evangelio. Salí con Fernando Serrano a vender obleas cuando estábamos enfocándonos en los propósitos de Dios. Y Dios me había dicho que no me empleara. Entonces yo dije, vamos a hacer algo. En ese entonces estaban las obleas José A. ¿Recuerdan esa empresa? Entonces yo dije, pues vamos a montar obleas Martín A. Y así me lancé. Primer día 21. Dije, arrancó bien. Segundo día 18. Tercer día 15. Me mantuve allí esa semana. A la siguiente semana 13. Duré 3 meses. Con fe, con visión, imaginando. Pero Dios no quería. Luego estuve en supermercados y aprendí el negocio de mercar, escoger, atender gente, me gusta. Y dije, voy a establecer supermercados. Nunca me lo permitió el Señor. ¿Por qué? Porque mi llamado no es ser empresario. Dios quería que yo pastoreara. Pero no todos son llamados a ser pastores. Pero todos son llamados. Todos son llamados por Dios, porque Dios nos necesita a todos. Entonces uno debe identificar su llamado. Y como vengo un tiempo haciendo énfasis en cierto tipo de rol en la misión, y no lo he hecho nunca hacia el empresario, quiero este mes enfocarme en ustedes, empresarios. Por eso vamos a mirar la carta a los Hebreos, capítulo 11. Y vamos a hablar y vamos a permitir que la palabra de Dios nos hable de fe y de visión. Usted la va a ir descubriendo en la medida en que va leyendo. Ahí arranca, por la fe. ¡Ah, qué encabezado más maravilloso! Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido. ¿Por qué fue escondido? Por la fe de sus padres. Vuelvo y leo. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Porque ahí viene la visión. Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y ahí en ese versículo hay varios elementos. Lo que vamos a leer vas a tener en cuenta cuando dice por la fe y cuando está el asunto de la visión. Y vas a ver que fe y visión van de la mano. Entonces, la fe que viene de Dios es como que Dios te presta su manera de ver y te la da. Porque fe es cosmovisión de vida. Fe es como tú ves el universo. Eso es fe. Lo que tú crees, cómo percibes las cosas. Mira que aquí están diciendo que por la fe ellos vieron algo en un niño. La fe ve, la fe que viene de Dios, la fe verdadera. La fe ve y protege los hermosos propósitos que Dios engendra, que vienen de Dios. Ustedes saben
que había un pueblo que Dios venía construyendo. Y este pueblo cayó 430 años esclavo en Egipto, 4 siglos largos. Y llegó un momento donde el pueblo se estaba fortaleciendo, porque se multiplicaban y nacían muchos varones. Y allí vino un decreto de aborto, un decreto de Faraón, donde tenían que matar sí o sí a todos los varones. Entonces, para poder proteger el plan de Dios, Dios necesitaba que alguien viera con fe. Porque la fe verdadera ve y protege lo que Dios ha decidido que nazca. Asimismo, la fe distingue el plan de Dios desde su nacimiento. Todo proyecto empieza pequeñito. Todo proyecto. Y hay un texto en la Biblia que dice que no menospreciemos los pequeños inicios. Todo arranca así pequeño. Es más, la Biblia dice que el que se apresura a enriquecerse cae en trampa. Dios no le tiene miedo a lo pequeño. Y aquí hay un propósito maravilloso de Dios en un bebé. Y Dios permite que Jocabed y Amram vean con fe a ese niño. En contra de toda la presión del momento, en contra de todas las leyes del momento, ellos lograron ver diferente. Porque la fe logra ver cuando algo de Dios ha nacido. Por eso, una de las oraciones que nosotros debemos hacer es: Señor, dame de esa fe. Y esa fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando tú vas conociendo la palabra de Dios, vas entendiendo la mente de Dios, el corazón de Dios y la forma en que Dios se mueve. Porque no es posible tener fe en Dios si no es a través de la palabra de Dios, que es la Biblia. La gente tiene fe desviada porque sus fuentes son equivocadas. Y la fe que viene de Dios viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando tu mente y tu corazón están permeados de la palabra de Dios, entonces esa fe ve cuando algo pequeñito de Dios ha nacido. Lo ve y lo protege. Entonces, si tú has sido llamado por Dios a ser un empresario y vienes desarrollando esa fe, entonces vas a ver cuando algo de Dios ha nacido, y esa fe te llevará a protegerlo. La fe protege el plan de Dios de toda amenaza de aborto. Todo nacimiento es frágil y la fe es lo que lo protege. Así que la fe es algo muy fuerte y muy poderoso. Y cuando algo está empezando, es frágil como un bebé. Pero es la fe uno de los recursos principales que Dios da para que algo sea protegido. A veces esperamos que los recursos sean mucho dinero. Quiero decirte que uno de los recursos más poderosos que Dios da es fe. Es fe. Y cuando esta fe ha crecido, esta fe en Dios, esta fe que viene de Dios ha crecido, tienes algo que va a proteger aquello que tú has visto, que nace de Dios y que te ha sido entregado. La visión que viene de la fe que Dios da, ve lo hermoso. Porque dice que vieron al niño hermoso como Dios lo vio. La mayoría de los niños eran vistos como víctimas, eran vistos con desilusión, eran vistos y entregados de una vez.
y los ahogaban en el río Nilo. Pero cuando ellos lo vieron dijeron: ¡ay, qué cosita más hermosa! Y al ver lo hermoso dijeron: esto tiene que ser preservado, protegido, cuidado. Así que la visión que Dios da, la visión que proviene de la fe, todo lo anterior es por la fe. Por la fe protegieron, guardaron, pero vieron niño hermoso. Toda visión que proviene de la fe que Dios da, siempre va a ver lo hermoso como su objetivo. Entonces, por eso permíteme, voy otra vez a la ilustración. Si yo veo en esto una cantidad de personas enfermas, me da plata, pero a costa de mucha salud, eso no es hermoso. Cuando alguien desesperado se pone a vender productos que destruyen al ser humano, eso no es hermoso. Esas son visiones que no provienen de Dios. Porque la visión que proviene de Dios ve lo hermoso y dice: hacia allá es. Porque este producto final es hermoso. Si tú aplicas esto a muchas visiones del mundo, te darás cuenta que hay muchas empresas que su fin no es hermoso. Entonces entenderás que hay diferentes formas de visión. Pero la que te debe interesar a ti es la visión que proviene de la fe que Dios da. La visión verdadera ve los hermosos decretos de Dios. Dios busca personas como Jocabed y Amram que puedan tener visión de las cosas hermosas que Dios está viendo. Faraón dio un decreto: los niños deben morir. Dios dio un decreto: Moisés no va a morir. Y entonces la fe ve lo que el cielo está decretando, lo que el cielo está diciendo. Se conecta con las órdenes que Dios ya dio. De tal manera que toda persona que Dios quiere utilizar para hacer empresa es porque Dios le va a usar para llevar a cabo decretos que el cielo ha dado. Y si es poderoso el decreto de un faraón, el decreto de un político, imagínate el decreto de Dios. Por el decreto de Dios, contra el decreto de Dios, nadie puede. Puede estar todo el mundo en contra, pero nadie puede. Entonces la fe entiende lo que Dios ha decretado y ve que lo que Dios ha decretado que debe ocurrir en un lugar, eso es hermoso. Fui impactado tremendamente por la historia del comedor que hay ahorita en África. Y básicamente lo que decía el pastor Satirio era que alguien le dijo: hay unos niños que necesitan comida, Pastor Satirio, ayúdenos. Y él dijo: ¿qué hacemos? Y de aquí de Cúcuta se proyectó la visión hasta África y dijo: hagamos un comedor con 43 niños. Hoy son casi 1000 niños en África y compraron un territorio inmenso. ¿Por qué? Porque Dios había decretado eso. Y hubo alguien en la tierra que lo vio. Cuando apareció la imagen: esto es lo que estamos haciendo, necesitamos un terreno. Entonces el empresario llamó y le dijo: ¿cuánto vale el terreno? Dijo: vale bastantes miles de millones de pesos. Dijo: dígame cuánto vale. Tanto. Y una sola persona compró el terreno. Un empresario, uno solo, compró el terreno. ¿Por qué? Porque vio lo hermoso y porque entendió que era de Dios. Dios lo había decretado, entonces Dios unió. Nota cómo Dios necesita, y los proyectos de Dios necesitan. Y ya es hermoso. Yo vi un video de los niños dándole gracias a Papito Dios por el alimento, y Dios quería ver eso. Luego dicen los versículos que siguen: por la fe Moisés, hecho ya grande,
rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, visión, en el galardón. La fe ve y escoge. Anterior, la fe ve y protege. La fe ve y escoge. ¿Qué escoge? Lo realmente valioso. Así que la fe no solamente está viendo dinero, la fe ve las verdaderas riquezas. ¿Qué vio la fe? Ya en este caso de Moisés. La anterior fue la de Jocabed y Amram. Esta es la fe de Moisés. Él vio el llamado de Egipto versus el llamado divino y escogió el llamado divino. Ahora no, alguien podría decirlo, sí, chévere. ¿Qué quieres, el llamado del diablo o el llamado de Dios? El llamado de Dios. Pero resulta que es que no fue presentado como el llamado del diablo. Fue presentado con una frase muy importante: hijo de la hija de Faraón. El llamado que le hizo Egipto a Moisés, entiéndase, Egipto, la potencia más fuerte del momento. ¿Cuál es la potencia más fuerte del momento? Algunos dirán China, otros dirán Estados Unidos, otros dirán otro país. Estamos hablando del imperio imperante, gobernante del momento. ¿Y qué es lo que le ofrecen a Moisés? Pues nada más y nada menos que ser el faraón. Porque al ser hijo de la hija de Faraón, él era heredero a ser faraón. Él fue llamado por el mundo a la posición más alta del planeta en su momento. Cualquiera diría, wow, qué bendición, ¿cierto? Ahora, digamos que él elige ser faraón. Elige el camino, la ruta que le tocaba por ser hijo de la hija de Faraón. ¿Qué fue lo que quedó de los faraones que hoy podemos todavía ver? Las pirámides, pero no deberíamos dejarlo pirámides, las pirámides tumbas, que el sistema todavía llama, ¿cómo llaman a las pirámides? Las maravillas. Mira lo que es visión del sistema. Visión del sistema. Hijo de la hija de Faraón, grandes pirámides, maravillas del mundo, cuando en sí, ¿qué son las pirámides? No son más que habitaciones para momias, sepulcros llenos de muerte. Eso es. Si uno puede llegar de turista, tomarse las fotos, ver los bloques, los bloques, ¿cómo hicieron? Pues miles de personas murieron construyéndolas a base de látigo, tan. Eso fue lo que hicieron los faraones y lo que queda hoy del recuerdo de ellos: muerte y destrucción. Versus el llamado de Dios. ¿Cuál fue el llamado de Dios para Moisés? Entre algunos detalles, el llamado de Dios fue construir un tabernáculo para que el Dios vivo pudiera habitar en la tierra. ¡Wow! Una pirámide para enterrar a un faraón, en todo ese asunto que le hacían para conservarlo. Y el Dios del cielo y de la tierra buscando dónde pisar y necesitando que se construyera algo con algunos protocolos para no hacer estrago cuando el Dios santo descendiera en medio de un pueblo pecador. Qué proyecto más grande. Pero eso depende de cómo uno lo ve. Porque
Moisés tenía camas cómodas, tenía a su disposición tinas de leche. Bueno, yo no sé si los hombres también se bañaban en leche. Tenía las comodidades del momento y a Dios le dio por venir a vivir en el desierto, porque Dios ve diferente. Él ve diferente. Por eso es muy importante en asuntos de visión aprender cómo Dios ve. Y la fe es eso que nos da Dios para darnos su óptica. Es así. La fe ve y escoge lo realmente valioso, el llamado de Egipto versus el llamado divino. Dios llama lo que Él necesita. Y nosotros durante mucho tiempo, la religiosidad limitó el llamado. Entonces la pregunta era, ¿quién tiene llamado a servir a Dios? Y la gente se imaginaba esto, llamado a servir a Dios, estar en un púlpito, tener la Biblia, un micrófono y leer la Biblia y enseñarla durante varios años mientras la barriga del predicador va creciendo y la gente también va pasando algunos años, estar en una iglesia. Entonces el que era llamado por Dios era tener una posición como la que yo tengo u otros cantando. Los demás no eran llamados de Dios. Qué error más terrible. Porque Dios a todos llama. Al que llamó a la salvación, al que le ofreció la salvación y la persona aceptó la salvación, pues antes de que se vaya para el cielo, porque ya es salvo, pues lo llamó a servir. Y te llamó con todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes y toda la forma que ahí está en ti. Entonces los llamados son muy amplios. Vemos a Moisés como pastor y de alguna manera pastoreó a un pueblo. Vemos a Moisés como un profeta y hizo muchas cosas de profeta, pero realmente en esencia Moisés fue un legislador. Porque después de construir el tabernáculo, lo que hizo fue edificar una nación, traer constitución de una nación, dar estructura de justicia en una nación, establecer fundamentos para la nación que hoy conocemos como Israel. Moisés fue el que Dios utilizó para estructurar toda una nación. Era un legislador. Y el mundo quería que él legislara Egipto como faraón. Pero Dios dijo, hay un pueblo que va a traer al Salvador y necesito a alguien que lo gobierne. Ese era Moisés. Entonces aquí me salgo un poquito del tema de los empresarios para que tú digas, ay, yo no voy a ser empresario y para mí qué. No, fuiste llamado a ser político, gloria a Dios. Por aquellos que son llamados a estar algún día en el Congreso, en el Senado, en la Cámara, porque Dios los llamó. No porque buscan un mejor sueldo, sino porque Dios los llamó. Moisés fue un arquitecto y aprendió arquitectura en Egipto, pero la utilizó para el tabernáculo. Entonces, los profesionales, claro, Dios necesita gente que estudie, que se gradúe, y si no es llamado a hacer empresa, pues va a ser llamado a militar en algún espacio y los conocimientos que tengan de la profesión que Dios te permite vivir, eso lo necesita también Dios. Entonces Dios llama lo que Él necesita, pero el sistema también llama. Tiene títulos llamativos, seduce con posiciones de importancia. Para Dios, todo llamado es igual de importante. Todo. Pero el mundo te va a poner en un escalafón en el que te va a invitar a subir. Y muchos de las personas que habitamos este mundo perseguimos títulos. El fin de un llamado no es un título ni una posición, sino lo que se hace desde la posición y con el conocimiento que tenemos. Va más allá.
Para Dios todo llamado es igual de importante, porque Él edifica a través de muchísimos llamados. Entonces, por si tenías dudas, tú eres un llamado y tienes un llamado. Todos acá. Limpiar mesas es un llamado. Pregúntale a Esteban y a Felipe. En Hechos 6, limpiaron las mesas, atendieron las viudas y tuvieron comedor comunitario. Y es un llamado. Y Esteban fue recibido con gloria en el cielo, después de haber pasado un gran tiempo limpiando mesas. Quiero que entiendas que el llamado de Dios, todos son importantes y todos son supremamente necesarios. Pero enfocando a donde quiero enfocar este mes, ser empresario también es un llamado. Si ese llamado libera gente de Egipto, si no contribuye a liberar gente de Egipto, o sea, es más que voy a producir mucho dinero para dar el diezmo. Es más que eso. Tiene que ver con liberar personas del mundo, con la salvación de la gente. Ese llamado del empresario que Dios busca es un llamado que colabora para liberar personas, además de que te libera a ti, te utiliza para liberar a otros, porque el llamado de Dios es liberador. Liberador. Cuando hablamos de liberar, hablamos de prisiones, porque si voy a ser libre es porque no lo soy. Y el llamado de Dios libera. En el año 2001, Dios me dio 4 textos y me dijo: seca de tus ojos las lágrimas, porque hay recompensa para tu labor. Me dijo: no pondré bozal al buey que trilla. Y yo era un buey que andaba por ahí trillando, trabajando. Promesa de comidita. Luego me dijo: el obrero es digno de su salario. Y yo entendí que yo era un obrero. Y yo ahí como que, ay, qué chévere, qué lindo. Y luego me remató cuando me dijo: el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Amén. Y arranqué 2001 sin sueldo, sin prestaciones, sin ningún contrato humano, sin ninguna promesa humana. Pero Él me llamó. Y durante un tiempo me puso a andar con zapatos rotos. ¿Qué estaba haciendo? Liberándome, mostrándome que mi vida era más que ropa, porque la vida es más que el vestido y el cuerpo es más que el alimento. Y yo no entendía: ¿por qué, Señor, si tú me llamaste y la Biblia dice soy hijo de Dios? Si eres hijo de Dios y los zapatos que te pones no te hacen menos hijo. No voy a contar toda la historia, algunos ya la conocen de memoria. Pero ¿qué estaba haciendo Dios? Liberándome. ¿De qué? Del miedo a no tener. Y fueron 5 años en los que yo no estuve en nómina, mostrándome que mi llamado no depende de la nómina, porque Dios no quiere asalariados. Pero me sostuvo. Entonces el llamado te libera. Y cuando Dios llama a alguien como empresario, le tiene su proceso. Un proceso para hacerle libre. Porque claro, si tienes ese llamado, vas a querer producir plata. Sueñas con negocios y con cierta cantidad de cosas que Dios ahí va ajustando las cuerdas.
y las tuercas. Pero ese llamado te libera, así como liberó a Moisés del trono de Egipto. Y luego en el desierto lo encaminó. Asimismo, el llamado te libera, amado empresario que me estás escuchando. Te libera para que tú y tu llamado de empresario contribuya a que otros sean libres de Egipto. La fe ve y escoge lo realmente valioso. Los deleites temporales del pecado versus el precio del llamado. El precio del llamado es una delicia con sabor extraño. Porque precio es precio, pero te deja un sabor en la boca durante toda la vida. Que tú dices, si yo no hubiese vivido, caminado el territorio, no tendría este sabor especial cuando ya me he hecho adulto, cuando la visión ha crecido. No puedo decir que es como tomar café, porque es más que eso. Pero algo que me gusta es que después de 15 minutos todavía tengo café en la boca y me gusta sentir ese sabor. El precio del llamado es muy superior a eso. Son una serie de vivencias, de proceso de Dios, que al principio tiene un sabor extraño, porque pareciera no agradable, pero cuando ha pasado el tiempo, ese sabor que te queda en la boca es algo que tú jamás quisieras quitar de la vida. Es algo raro, porque cuando lo estás tomando quisieras no tomarlo, pero luego que ha pasado el tiempo, tú dices, mi vida no sería igual si no lo hubiera tomado. Así que todo llamado tiene un precio, pero está la parte del sistema: gozar de los deleites temporales del pecado. Un día uno de mis niños me dijo muy acertadamente, papi, entre más plata tiene uno, más puede pecar, ¿cierto? Yo le dije, sí. Hay muchos pecados que la gente no comete porque no tiene plata para cometerlos. Pero la gente que tiene todo el dinero de 10 vidas, por eso las peores aberraciones están en las altas esferas. Entonces, cuando alguien es llamado por Dios a ser empresario, pues es mucha plata la que va a pasar por las manos. Pero el que es llamado decidió decirle no a los deleites. Nota que tiene que ver con sabor. Deleites, cosas que tú las pruebas y dices, qué rico, pero es pasajero. Los deleites temporales, no el sabor eterno que te dan los procesos de Dios, que queda con un sabor de vida para siempre. Cuando hablamos de deleites temporales del pecado, son semillas de destrucción a corto, mediano y largo plazo. Son cosas que tú dices, uy, qué rico, mañana necesito más, y después más, y después más, y después más, y el final de eso es muerte, destrucción. Entonces, una persona que es llamada para ser empresario, ten en cuenta que la carne y el mundo te va a pintar lugares exóticos, experiencias extraordinarias, con algunos placeres incluidos. Esa no es la visión de Dios. La visión de Dios, Dios no quiere que tú sueñes con eso. El mundo te va a bombardear con propaganda y propaganda y propaganda, queriendo que tu visión se desvíe. Los tesoros de los egipcios. Yendo al versículo que está en pantalla. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta
La visión en el galardón. El galardón no es un hotel. El galardón no es una isla hermosa en algún lugar del mundo. El galardón no está en esta tierra. El galardón es algo que Dios le va a dar a cada persona que cumple su llamado. No es algo místico, es algo maravilloso y eterno. Y Moisés con su fe logró verlo. Entonces, la visión verdadera te lleva al galardón de Cristo. Ese es su fin. Cuando alguien tiene la visión que Dios da, mirará lejos, muy lejos, todas las naciones de la tierra, pero aún más allá. Porque este personaje miró las naciones de la tierra. Y uno tiene que mirar las naciones de la tierra porque es nuestro campo de acción. Pero no se limita a las naciones de la tierra. Va más allá, pasa la eternidad y ve a un Cristo maravilloso sentado en su trono con un premio para mí. Esa es mi visión. Voy por el galardón. Esa es mi recompensa. Y si fui llamado a ser empresario, ese es mi premio. Si no logras ver eso, tu mirada, tu visión es corta, es humana, es mundana, no es celestial. La visión verdadera ve el galardón, y porque ve el galardón, escoge lo valioso. No hay nada más valioso que el galardón de Cristo. Versículo 27. Por la fe dejó a Egipto. Nota lo que hace por la fe, dejar. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Porque se sostuvo como, y ahí está la visión, viendo al invisible. Wow. Versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y el 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Retomo. La fe ve y protege los hermosos propósitos que Dios engendra. La fe ve y escoge lo realmente valioso. La fe ve al invisible y por eso logra lo imposible. Por ver al invisible, tuvo poder para dejar a Egipto, aunque al frente tuviera un desierto. Porque cuando tú le dices chao a Egipto, con el agua que el mundo necesitaba, con el trigo que el mundo necesitaba, con la leche, con el ganado, chao a Egipto, y al frente un desierto temible. Un desierto que dice, uy, aquí como que me suelto, no me suelto. Pero por la fe pudo soltarse de un Egipto que alimentaba el temor. Sin Egipto no puedes vivir, sin Egipto vas a padecer en el desierto. Egipto es todo. Si no estás en el ambiente de Egipto, si no perteneces al imperio, entonces no hay futuro para ti. Y la mayoría de la gente se mueve por miedo, no por fe. Hay alguien que dice, yo soy emprendedor, quiero emprender un viaje. Está muy bien si lo haces por fe y porque Dios te dio una visión. Si lo haces por miedo, no es visión de Dios ni es fe. Porque Dios necesita gente suya en todos los países del mundo.
Dios quiere que muchos de sus hijos viajen. Y yo quiero que mucha gente de aquí viaje. Se los digo otra vez. Mi idea no es tenerlos encerrados aquí 4 décadas, escuchándome hablar. Mi idea es que salgan por el mundo entero. Algunos quedarán acá porque es la visión que Dios dio, pero que muchos vayan a las naciones por fe y con la visión que Dios dio. Esa es la idea. Ahora, para el empresario, para ser empresario en Dios, Dios no te va a mostrar un terreno pavimentado. Tal vez al dar los pasos verás un desierto, pero la fe ve a Dios en el desierto. Y Moisés logró ver a Dios en el desierto y fue maravilloso lo que vio. El pueblo vio las obras, pero a Moisés le notificó sus caminos. Y él vio a Dios y la manera en que Dios se mueve en el desierto, las rutas que tomó. La fe ve al invisible y por eso logra lo imposible. Porque Moisés pudo celebrar fiesta. Dice que celebró fiesta, celebraron la Pascua en medio de tanta muerte. Porque aquella noche murieron todos los primogénitos de Egipto y había llanto y había dolor. Pero él entendió que también era un momento de fiesta y de celebración. Y es una paradoja, porque celebraron la Pascua en medio de un ambiente de muerte. ¿Por qué? Porque la fe ve en el sacrificio de Cristo la fiesta continua. La fe logra ver que Dios realmente está salvando. Aquellos que no se salvaron fue porque no aplicaron la sangre. Entonces la fe se regocija en los que sí se salvaron. Porque tú puedes mirar las cosas desde 2 puntos de vista. O nos dejamos minar la fe por los noticieros que hacen noticia de la gente que muere, o alimentamos nuestra fe y celebramos una continua fiesta de ver cada pecador que se arrepiente, cada persona que toma la sangre de Cristo y cubre su vida con Él y celebra la Pascua, porque nuestra Pascua es Cristo. Entonces el empresario tendrá un gozo interminable cuando ve que el fruto de su trabajo y de su llamado está ayudando a que cada día haya fiesta en el cielo, porque hay gente que decide tomar la sangre del Señor y que Él está sirviendo en eso. Entonces su empresa va más allá de tener dinero, de conseguir recursos, de vestir bien, de viajar, porque está contribuyendo a aquello por la cual la sangre del Hijo de Dios fue derramada. Y entonces vive el gozo, no solamente de la salvación, porque ya es salvo, sino de cuando otros son salvos. Y ustedes, los que han participado en procesos donde ve que un pecador se arrepiente, donde ve que una persona entra al reino, sabrán que hay un gozo profundo después de que tú has participado en esa salvación. Es maravilloso. Por eso el mundo y la muerte que hay en el mundo continuará hasta el fin de los tiempos, pero por la fe celebrarás la Pascua, celebrarás la muerte y la resurrección de Cristo con tu empresa. Amén. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, tuki tuki lulú. Eso significa fueron ahogados. Poder, al ver al invisible lograron lo imposible. Entonces lograron atravesar los imposibles
que ahogan a otros. Ves a Dios haciendo caminos para el recorrido que has decidido por obediencia. El COVID trajo miedo, muerte, sufrimiento. Sin embargo, el 2020 fue un año donde Dios salvó a mucha gente. Uno ve el COVID como la gran tragedia, o ve el COVID como el mar que nunca me hizo daño. Y aquellos que se fueron en el COVID, hijos de Dios, ya podían irse. Entonces no fue tragedia, fue galardón, fue premio. Estamos en un mundo de dificultades, y este mundo de dificultades tiene que ver el poder de un Dios que no se vara, el poder de un Dios que todo lo puede, y el empresario en Dios va a ver cómo Dios abre caminos donde no lo hay, porque su recurso no es el dinero, su recurso es su fe y su visión, que además de tenerlo puesta la mirada en el galardón, camina cada tramo de la vida viendo al invisible. La visión verdadera es la que ve a Dios y lo que Dios está haciendo. Ve a Dios operar, ve a Dios caminar, ve a Dios actuar. No se desespera porque un negocio se daña, porque una puerta se cierra, porque un cliente se va. Simplemente la fe le lleva a decir: Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te estás moviendo? El apóstol Pablo, en Hechos 20 y algo, ustedes van a ver algo que si alguien de Hollywood se atreviera a hacer una película con eso, wow. Y ve cómo hay un hombre con visión de Dios, que está con una cantidad de presos del Imperio Romano y los llevan a Roma para recibir un juicio y una condena. Y ahí va Pablo, alguien que no es preso, que es libre, porque el llamado le hizo libre. Y tú ves cómo empieza a haber una tormenta en alta mar, y narran toda la crisis que se vive, y cómo el barco se destruye, cómo se van perdiendo las cosas, y como todo el mundo dijo: vamos a morir. Y Pablo estaba durmiendo, y Dios le había dicho: tranquilo, los estoy salvando. Ellos dijeron: nos estamos muriendo. Y el Señor dijo: los estoy salvando. Y le dijo: se perderá la embarcación, se perderá todo, pero ninguno morirá. Entonces él se levanta: tranquilos, Dios me habló, ninguno se va a morir, ninguno se va a perder. Y así fue. Porque eso es la fe. Ver que aunque una embarcación se está destruyendo y todo el mundo ve con terror, la fe te lleva a entender qué es lo que Dios está haciendo, cómo Dios se está moviendo. Por eso, para ser empresario, tú necesitas ser empresario del reino de Dios. Necesitas fe de Dios y visión de Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra. Amado Dios, muchas cosas se han construido con fe y visión humanas, pero yo creo, Padre, que tu reino precioso quiere levantar emprendedores, quiere levantar empresarios con una fe venida del cielo y con visiones que tú quieres dar. Y yo oro, Señor, por este lugar, Padre. Oro por este mes, para que este mes alimente el corazón de aquellas personas, edifique a toda la iglesia, Señor, porque tu palabra es para todos.
Pero quiero pedirte, Padre, que durante este mes tú actives cosas. Que actives aquellas personas que dicen, yo tengo también un lugar, un llamado en el reino. Claro que sí, claro que sí. Amado Dios, oro por eso, Padre. Oro, bendito Señor, para que la visión, amado Rey de Gloria, sea en la mente y en el corazón de todos nosotros. Bendito Señor, bendito Dios, bendito Rey de Gloria y de poder. Oro por eso. Oro, bendito Dios, para que estas dos palabras sean creciendo en este lugar. Fe y visión, fe y visión, fe y visión, Señor. La visión que ve los hermosos propósitos de Dios y los protege. La fe y la visión, bendito Rey de Gloria, que saben escoger lo valioso, Señor. La fe y la visión que ven al invisible, Señor, y por eso logra lo imposible. Oro por eso, Padre. Oro por eso y oro, amado Dios, por aquellos en este lugar y los que vendrán a este lugar, a quienes tú has llamado específicamente a hacer empresa, Señor. Que no son todos, bendito Rey, porque hay otros que tienen un llamado con su profesión, y hay otros que tienen un llamado, bendito Dios, a la oración y al ministerio de la palabra, Señor. Bendito Dios, bendito Rey de Gloria. Oro, bendito Dios, para que cada quien se ubique en su llamado. Pero como antes no lo había hecho, Señor, quiero hacer énfasis en aquellos que son llamados a ser empresarios. Porque la visión que tú has dado para este lugar es Iglesia Puerta de Esperanza para las Naciones. Y para eso tú quieres activar al empresario. Muchas gracias, bendito Señor, por eso. Lo creemos y lo abrazamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Vamos a adorar a Dios con nuestras ofrendas. Y no solamente los empresarios, todo ser humano, todo discípulo debe aprender para qué es el dinero. Y el dinero cumple la función de adorar a Dios con él, de servir al prójimo y de bendecir nuestra vida. Tiene esas funciones. Entonces vamos a hacer aquella que tiene que ver con adorar a Dios. No hacemos colecta de dinero para el Señor. Le damos a Dios ofrendas, le damos a Él, y Dios deja ese recurso para administrarlo en la visión de Él. Así que, Padre, yo oro por las dos cosas. Oro, Padre, para que los recursos aquí sean administrados correctamente siempre, Señor. Y oro, bendito Dios, por todos los que dan, Señor, para que demos con alegría y en adoración. Hoy traemos ofrendas a ti, Señor amado, y te doy gracias por cada dador alegre, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pasen con sus ofrendas acá, por favor.